Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. Josué, lecciones acerca de la fe. El verdadero Josué, lección 10. Moisés mediante un sacrificio inicia la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Moisés hace que crucen el mar rojo en seco y según Pablo fueron bautizados. Se produce el nuevo nacimiento. Josué, Caleb y la nueva generación que nacieron en el desierto cruzan el Jordán en seco mediante el arca, es decir, su presencia, y así se confirma el nuevo nacimiento. Moisés es un tipo del Hijo del Hombre. Josué es un tipo del hombre mismo. Josué amaba a Jehová su Elohim, escuchaba su voz y le era fiel. Es por ello por lo que en las últimas palabras que dijo lo hace de una forma personal. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Habla de su casa, de su familia, de su hogar. Solamente que sea esforzado y valiente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. La tipología es un método de interpretación que encuentra relaciones entre personas, eventos y objetos del Antiguo Testamento, los llamados tipos, y sus cumplimientos en el Nuevo Testamento, llamados los antitipos, especialmente en relación con Jesucristo. Voy a presentar un tipo y antitipo. Dice, Acán se ve forzado a confesar el pecado cometido, pero no se le ofrece el medio de arrepentirse, un sacrificio. Directamente sufre la muerte él y su familia. ¿Quién le avisó a Josué? Elohim Jehová. Ananías y Zafira tampoco se les ofrece el medio de arrepentirse, el sacrificio de Cristo. Directamente son ejecutados. ¿Quién le avisó a Pedro? Dios, el Espíritu Santo. En la actualidad no hay Josués ni Pedros, pero dice la palabra cómo Dios se entera y cuál es la sanción. A los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, han gustado del don celestial, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y caen de nuevo, es imposible que se les haga volver a Dios. Sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a la burla pública. En el mismo libro Hebreos, en el capítulo 10, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Acán gozó de las delicias de la tierra prometida. Ananías y Zafira gozaron de las delicias del bautismo, la unción del Espíritu Santo.
Habrá versículos que van a tomar tiempo entenderlos, pero todo lo referente a la salvación ha sido expuesto claramente. Lo único que requiere de nosotros es obedecer al llamado. Tuvieron que pasar 40 años para entender que el que regresó a agradecer de los 10 leprosos no obedeció la orden del Señor. Muéstrense a los sacerdotes. En la actualidad se hace énfasis en el que agradece, y algunos anatematizan a los 9. Entonces, ¿qué es mejor, agradecer u obedecer delante de Dios? Si digo que agradecer, entonces no es importante obedecer. Si digo obedecer, entonces la prédica sobre el que agradeció por cerca de 2000 años se van a la basura. No es verdad. Jesucristo no rechaza al que regresó a agradecer. Ni siquiera le repite la orden. Pondera su agradecimiento. Es más, ni siquiera le dice samaritano, un nombre peyorativo con el fin de ofender. Le dijeron al Señor. Por eso decimos que eres samaritano, porque tienes demonio. Jesucristo le llama extranjero, ger, no ger tosha, sino ger. Y esta palabra es la clave para entender extranjero. Es aquel que no conoce las leyes del país. Como no conocía la verdad acerca de la limpieza del leproso, entonces para él es suficiente estar limpio. Pero el que conoce la verdad, no es suficiente estar limpio. En la actualidad, ¿es suficiente estar limpio? El fin o propósito de la obediencia es el servicio a Dios. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mediante su asignación, su misión sirvió a muchos. Y tal asignación fue determinada por el Padre en la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. También dice en el libro de Filipenses, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos, es decir, como esclavos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, duolos, esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice Josué en cuanto a servir, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Jehová. El que ayuda ve la necesidad y ayuda, mas el que sirve ve a quien servir. Para que nuestro servicio al que está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver en el que está en necesidad? A Jesucristo. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, verso 40. Ahora, para que nuestro servicio al que no está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver en el que no está en necesidad? A Dios, a Elohim Jehová. Dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, verso 8. A la pregunta de este día, que dice, ¿cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor?
Lucifer, desde que corrompió su naturaleza, fue arrojado de Edén y confinado en la tierra. Desde la cruz está, como dirían en inglés, en death row. Mediante los sacrificios en el santuario, Dios nos muestra cómo lidia con los pecados, el pecador y el pecado. Con los pecados mediante el continuo sacrificio. El pecador mediante la expiación de los pecados perdonados en el día de la expiación. El pecado mediante la transferencia, remisión de los pecados expiados sobre Azazel y llevado al desierto. En la actualidad está confinado. ¿Cómo lidiamos con él según Dios? Con una fórmula que propone Santiago. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesucristo el Señor nos da ejemplo. Someteos a Dios siendo hijo. Después de ser bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre él, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y de ahí es llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado. Resistid al diablo, con un escrito está. Mediante el uso de su libre albedrío en forma correcta, es decir, obedeciendo el mandamiento. Así resistió al diablo. Luego, huirá de vosotros, dice la Escritura. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. A Josué le dice 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Y así también a nosotros. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Su misión, el propósito de su vida, establecer una cultura en la cual Dios reina, rige en forma absoluta, y desarraigar otras culturas, otros hábitos. ¿Cómo? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, que en la ley de Jehová está su delicia, en obedecer, y el beneficio, prosperidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cada día de tu vida sea un caminar con Dios, consagrado al servicio de Dios, y así cada día será próspero. Dice Proverbios, encomienda a Jehová tu camino, es decir, dile lo que vas a hacer el día de hoy, y Él hará prosperar tu camino. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, caminarás en su presencia. ¿Será que entrar en su presencia es entrar en el descanso? Aquí y ahora. Porque esto es lo que ha sido nuestra negligencia de entrar en su presencia. El lugar santísimo celestial ha sido abierto para nosotros mediante la sangre de Jesucristo. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo celestial por causa de la sangre de Jesucristo. Por su muerte, mediante su carne, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios,
entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.